Quítate las sábanas, porque es momento de Despertar, el programa de habla hispana de la Radio Latina de Luxemburgo, que te ayuda a iniciar el fin de semana con buen humor, entretenimiento, cultura y actualidad. Y con ustedes, Irene Barranco y Jesús Flores. Muy buenos días, Luxemburgo. Muy buenos días, Irene Barranco. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien. Muy buenos días, Jesús Flores. Excelente. Mira, estás muy bonita hoy otra vez, ¿vale? Gracias. Pues para eso me está sirviendo el dinero que ganaste en la lotería, ¿no? Para pagarme la peluquería. Ya Mira, está. Excelente. Ya te lo está hemos quedando. dicho. Gracias. Para que veas que tu dinero lo empleo bien y pues surte efecto. Ya Sí, está. tiene buenos resultados. Sí, sí. ¿Cómo te ha tratado esta semana, Irene? Oye, mira, pues me siento como un garbanzo en remojo aquí bajo la lluvia luxemburguesa. Por favor, no me dime que lo estás llevando mejor que yo, porque yo soy súper deprimida. Bueno, de verdad que este clima me tiene también por el piso porque es todo el día lloviendo. O sea, todas las lluvias de Forrest Gump aparecen aquí. El diluvio universal. Además tenemos la pandemia mundial, pero también el diluvio. Sí. También, otra plaga nos envió Dios. Un día me vas a encontrar con una cerveza con Moisés ahí y los animales en el arca de Noel. Pero Jesús, habla con tu padre, por favor. Di algo. Siempre hablo con él, pero lo que pasa es que hablo muy tarde y él dice no trabaja hora extra. Ah, vale. Bueno, pero ya está, pues como toda la demás gente de Luxemburgo. Bueno, ¿qué hacemos aquí hoy? ¿De qué vamos a hablar? Mira, hoy vamos a tocar la segunda parte del tema de la vivienda en Luxemburgo. Quien no haya visto esa primera parte, ¿qué podemos traer como solución? Muchísimas cosas. Muchas. Y la principal solución que trajimos hoy fueron nuestros invitados. Sí, porque tenemos dos expertos hoy con nosotros, un hermano y una hermana. Sí. Nosotros nos simplificamos la vida, somos la misma familia. Pero, y tenemos... pero ya, dame a mí la oportunidad de poder presentar. Ay, mira. Vale, lo quiere el todo, vale. Mira, se llama Raquel Itamanaco, venezolano 100%, pero tiene mucho tiempo aquí en Luxemburgo. Hola a los dos y bienvenidos. Hola, buenos días, gracias. Buenos días. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy otra vez, Irene? Pues mira, vamos a hacer la segunda parte, pero es que no me has dejado terminar, sí, porque tú quieres hablar, pero no me dejas a mí. Estamos diciendo que estamos haciendo hoy la segunda parte del vídeo que ya hicimos la semana pasada, bueno, el programa, el vídeo, que hablamos de la vivienda en Luxemburgo, pero además la gente que no haya visto el primer vídeo o escuchado el primer programa, ¿a dónde los podemos enviar? Bueno, primeramente en YouTube y ebooks como Despertar Luxemburgo. Sí, pero también estamos en Instagram, Facebook y TikTok, ¿cómo? Despertar.radiolatina. Perfecto, ya nos lo aprendemos. No, ya de aquí después de 2 meses practicando. Y bueno, pues ahora, como hemos visto que es un tema que interesa mucho, preocupa mucho a la gente, a los hispanohablantes que están llegando o pensando en venir a Luxemburgo, pues queríamos aportar más respuestas a todas esas dudas y por eso tenemos hoy con nosotros, de hecho, muchas gracias por estar con nosotros, a dos expertos, Raquel, que trabaja como asistente social en Luxemburgo, sí, y de su hermano, Damanaco, que eres agente inmobiliario, exactamente. ¿Independiente? Sí. Independiente y trabajando con Remax. Bien, entonces yo creo que todas las preguntas que nos quedaran en el tintero la última vez, hoy ya no tenemos excusas para no responderlas. Exactamente, Irene. O sea, vamos a solucionar todos esos casos y de la mejor manera con dos expertos. Bien, pues si os parece bien, vamos con la primera canción y después quedaros con nosotros porque tenemos muchas preguntas. Vamos animados. Bueno, despertados. Seguimos aquí en este programa de hoy, es 10 de octubre y bueno, queremos mencionarlo porque no olvidemos que estamos en la radio Luxemburgo y antes que nada pues nos dirigimos también a la gente que vive en Luxemburgo y estamos hablando de la vivienda en Luxemburgo y por eso queremos recordar que hoy, precisamente en Luxemburgo, casualmente, porque no lo habíamos planeado la semana pasada, hay una manifestación de varias asociaciones para precisamente pues intentar concienciar contra estos precios de Luxemburgo, sí, y también el derecho a una vivienda. Pero ¿tú crees que haya bastantes personas que vayan a esa huelga, Irene? No lo sé. Pues sabes que aquí en Luxemburgo es un tema muy especial, ¿no? Porque cuando yo llegué aquí tenía 2 años ya en Luxemburgo, vi en el periódico que aparecía una noticia donde decía que el gobierno de Luxemburgo se estaba quejando porque las altas tasas de robo estaban incrementándose. Y entonces yo leyendo más abajo decía que se estaban robando 5 bicicletas al año. Entonces después el año siguiente fueron 7, entonces lo tenía muy preocupado.
Pero bueno, es que proporcionalmente 5 bicicletas en Luxemburgo es la mitad de los medios de locomoción, ¿eh? y vamos a recordar también para la gente que se haya perdido la introducción de este programa que tenemos hoy 2 invitados de honor. Tenemos a Raquel y a Tamanaco. Muchas gracias por estar con nosotros. Son 2 expertos que nos van a hablar precisamente del tema de la vivienda en Luxemburgo. Sí, tenemos muchas preguntas. Sí. ¿Te gustaría empezar con una de ellas, Irene? Bueno, yo antes que nada, estábamos hablando antes del programa con Tamanaco, nos decías que habías visto el vídeo, que la primera parte sobre este tema. Entonces, correcto. ¿Estabas de acuerdo con todo lo que dijimos o tienes algo que a lo mejor que añadir a lo que dijimos Jesús y yo, que lo recordamos, no somos expertos en el tema de la vivienda? Bueno, a mí me parece que, felicitaciones por ese video, por cierto. Gracias por la invitación. El video pasado que hicieron sobre la vivienda a mí me pareció muy bueno. O sea, hicieron un resumen muy bonito de toda la dinámica de la vivienda aquí en Luxemburgo. Vale, con los precios, las cuestiones, las zonas donde uno puede vivir también, que fue muy interesante escuchar hablar del sur, de Dudelange, Differdange, cosas así, porque yo no vivo por allá y yo desconozco mucho esa zona. Okay. Entonces fue muy interesante tener ese cuento también ahí de cómo está todo por allá abajo. Que Jesús sí que vive por el sur. Sí, exacto, y está creciendo bastante, más que todo esas comunas que nombramos como Chiflonge o Dudelange también. Sí, por eso Chiflonge por ahí sí pasó mucho, que tiene el parque para montar patineta. Es correcto. Me encanta montar patineta, entonces siempre estoy viendo que están construyendo muchos edificios residenciales. Exacto. Sí, exacto. Bueno, pues hablando de la primera pregunta que yo quería hacer, ¿qué está haciendo el gobierno luxemburgués para aportar una solución a esta falta de viviendas que hay en Luxemburgo, a esta superioridad de la demanda con respecto a la oferta? Sí, el gobierno trata de construir muchas casas. Ahora lo que pasa es que lo que ellos planifican a construir no es suficiente cuando uno ve cuántas demandas hay en realidad. O sea, son muy lejos de la realidad todavía. Sí, cabe decir que la población luxemburguesa está creciendo muy rápido. Hay mucha gente que está viviendo y de hecho muchos de nuestros oyentes sabrá que como ellos está llegando mucha gente últimamente a trabajar a Luxemburgo. Y me interesa mucho el sitio de Kirchberg, que de verdad está creciendo y más que todo el gobierno es el propietario de todos esos terrenos. ¿Por qué el gobierno ha tomado esa zona? ¿Algo en especial? Es porque esa zona se developó mucho y ahora está un sitio muy económico con todos los bancos, las nuevas tiendas, cosas así. Y la gente que están trabajando ahí quisieran vivir por ahí. Es correcto. Y muy por eso importante. entonces el gobierno se dijo, quizás tratar con eso y entonces al mismo tiempo evitar que la gente tenga siempre que tomar el carro de no sé dónde vienen y por el tráfico. Sí, porque ese es un tema interesante, el sentido de cuando las personas viven en las fronteras, que por ejemplo tengo una colega que es de Alemania, vive muy a las afueras de Alemania, o sea, de Trier, por decirlo así, que es lo que nos limita, y me dice que a veces se gasta 1 hora y media o 2 horas para venir a trabajar con nosotros. Sí, eso también lo mencionamos en el programa pasado, que hay mucha gente que se va a vivir a los países que rodean Luxemburgo. Sí. Es cierto, no lo confirmáis, que hay muchísima gente. ¿Cuáles son a lo mejor las ventajas o las desventajas? En Luxemburgo el transporte es gratis, pero si sales y vas a otro país, entonces ahí sí que tienes que pagar, si tomas el tren tienes que pagar el transporte. ¿Merece la pena aún así irse a vivir a los países vecinos? Yo creo que eso es una decisión que cada uno tiene que tomar para sí mismo. Para mí, como trabajadora social, es difícil porque cuando uno está solo o quizás en una pareja, ¿por qué no? Porque uno no tiene, o sea, uno viene a trabajar y regresa a su país. El problema es que después, si pasa algo como desempleo, uno está bajo de la ley del otro país. Y no de Luxemburgo. Muy interesante. Y entonces hay algunos acuerdos entre los países, pero los pagos y todo el sistema, el funcionamiento es radicalmente diferente de un país al otro. Sí, exacto. Porque es residente del otro país. Claro. El tema de los impuestos es tocado. Por ejemplo, cuando quedas en el desempleo también es tocado. O sea, y las ayudas que también tienes por parte de tus hijos. Y la seguridad social a lo mejor. Si tienes que ir al médico, estás viviendo en Francia, ¿a dónde vas? ¿A Luxemburgo o a Francia? Sí. Y la situación es mucho más complicada cuando uno tiene hijos, porque normalmente los niños tienen que ir en la escuela del otro país, porque en Luxemburgo la escuela
primaria principalmente, uno va a la escuela donde uno vive, de la comuna. Eso era una pregunta que ha hecho mucha gente. Barrios o sitios donde haya escuelas cerca. Yo creo que hay escuelas más o menos en todos los sitios de Luxemburgo. Pero normalmente uno vive, por ejemplo, por Kirchberg. Los niños van a ir a la escuela en Kirchberg. Le asignan la escuela de... uno se muda de un barrio al otro. Normalmente los niños tienen que cambiar clases. Y si uno está viviendo en otro país, uno puede hacer el pedido para que los niños vengan en la escuela aquí en Luxemburgo, pero no es algo que no hay garantía que eso funciona. Y si las comunas aceptan, a veces pueden pedir también pagamento. Claro. Y aquí la escuela está gratis, ¿no? Así que uno pierde... Muy importante, porque eso no lo sabíamos nosotros, como no tenemos hijos tampoco. Así que, y veo que hay mucha gente que lo ha preguntado en los comentarios de YouTube. De hecho, recordamos a la gente que no duden en comentar y también darle al like. Sí, de verdad, muchos comentarios en este último video, y bueno, lo hemos estado tratando de resolver, pero de aquí es donde se sacan las mejores respuestas, pienso yo. Sí. Por ejemplo, yo tengo una pregunta para ustedes. Más allá de todas las ventajas y desventajas que o sea, nos toca vivir afuera, ¿ustedes ven que Luxemburgo es un buen país para emigrar? Exacto. Sí. Es difícil. Emigrar en Luxemburgo es difícil porque tenemos el problema de las lenguas. Sí. Y tenemos, yo veo mucha gente que vienen y que piensan que es fácil, y tienen la idea de saldos, de salarios elevados, y que todo va a ser fácil. Sí. Y llegan aquí y no entienden las lenguas, no entienden. Aquí en Luxemburgo tienen mucha cosa administrativa, muchos papeles. Sí. Eso es complicado, y bueno, la vivienda es una catástrofe aquí. Encontrar vivienda bien para toda la familia es difícil. Sí, y más para las familias numerosas, ¿no? Sí. ¿Es más difícil? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es mucho más difícil. Y más cuando tienes niños, que es el propietario que... Pero bueno, esa era una de las preguntas que queríamos hacerte a ti, Raquel, como asistente social. Las familias numerosas entonces no tienen una ventaja por parte de, no sé, del gobierno, que diga, bueno, tienen prioridad porque tienen hijos. No, para nada. No, porque eso es una idea que la gente tiene mucho. Yo tengo hijos, voy a ser prioritario y va a pasar bien, pero no es así. Porque las casas que se están construyendo, las casas sociales que hay, la mayoría siempre son con 3-4 cuartos, habitaciones, sí. Y las casas sociales tienen leyes específicas que dicen que para cada niño de más de 12 años él tiene que tener su propio cuarto. Sí. Y entonces cuando uno viene y uno tiene, digamos, 4 hijos y la vivienda solamente tiene 3 cuartos, no le pueden dar casa social. Claro que no. Y entonces eso es un problema que tenemos más con las familias que vienen de África o de China, de Asia. Sí, que son muy numerosas. Que tienen muchos hijos, y no hay de verdad muchas casas sociales para esas personas. Sí. Bueno, me gustaría hablar más concretamente de todas estas ayudas que ofrece el gobierno luxemburgués, pero a lo mejor podríamos hacerlo después de la próxima canción. Sí, claro que sí. No corto nada. No, para nada. Interrumpo. Pues vamos allá. Pero volvemos enseguida. Mira, Irene, están muy animadas las canciones hoy, ¿vale? Sí, es que es sábado por la mañana, habrá que levantar a la gente, ¿no? Quítate las sábanas. Hoy vamos a salir la noche. Raquel, ¿tú bailas merengue? No. Sabes que estoy aquí armando una academia porque voy a enseñar merengue, pero... ¿Sabes cuál es su tutorial? ¿Quieres que lo describamos otra vez? En TikTok. Sí, es verdad, en TikTok. Vale, no voy a enseñar que ya lo hice en el vídeo pasado y más no me quiero ridiculizar. Pero hoy estamos hablando de un tema muy diferente que no tiene nada que ver con el merengue. ¿No? Estamos hablando de la vivienda y queríamos hacer, más preguntas, que para eso están aquí nuestros invitados. Sí, por supuesto. Queremos hacerte ahora una pregunta a ti, Tamanaco, para que esté equilibrada la entrevista. Queríamos saber, ya que lo hablamos la última vez y a lo mejor no supimos decir todos los detalles, cómo preparar un buen expediente para alguien que quiera alquilar un piso y para dar buena impresión al propietario. Ok, pues sí. En el último programa lo hablaron muy bien. Yo creo que hay unos pequeños detallitos que se podrían agregar. Entonces vamos a empezar por lo principal, lo más obvio. Los documentos de identidad deben estar al día, deben estar al tanto. Copias de ambos lados de la cédula y la tarjeta del CNS. Eso es importante. El CNS es la Seguridad Social aquí en Luxemburgo. Exactamente. Después viene el contrato del trabajo. Debe tener un contrato de trabajo, idealmente un CDI.
Contrato indeterminado, como lo decíamos la última vez. Es cierto, te interrumpo un poquito aquí porque he visto en algunos comentarios que alguna gente se ha caído como de la silla al ver que, o sea, estuvo muy sorprendida de que insistiéramos tanto en que en Luxemburgo, si no tienes contrato de trabajo, casi misión imposible encontrar, aunque ya sabemos que aquí tenemos la excepción, pero se llama Jesús, lo recuerdo, no es por nada. Es verdad que sin contrato casi imposible, ¿no? Que te alquilen algo. Sin contrato se pone muy complejo el asunto. Se pone muy complejo el asunto. Porque, bueno, es fácil de entender también. Si uno se pone del lado del dueño, sí, la seguridad. Va a poner en alquiler su apartamento, uno dice, bueno, yo te lo presto y tú me das algo a cambio. Claro, me lo remuneras. Pero si no tiene trabajo, ¿cómo va a ser? Primero, para pagarme el apartamento y segundo, para vivir como un ser humano digno, ¿no? Si tiene familia de paso, hijos o no sé qué. Y al tener tanta elección aquí un propietario, porque lo hemos dicho, lo volvemos a repetir, hay mucha más demanda que oferta, entonces, ¿cómo puedes elegir para que vas a elegir a alguien que a lo mejor... Absoluto, eso es una ventaja que los propietarios tienen en la dinámica luxemburguesa del mercado actual, es que pueden elegir, hay mucha gente que siempre está buscando un alquiler, y hay mucha gente que está buscando, entonces realmente ellos pueden poner los estándares que ellos quieran, y bueno, no... Y por eso esos precios también, ¿eh? Claro, también. Sí. También por eso los precios. Sí. Entonces, hemos dicho los documentos de identidad, fotocopia por ambos lados, la CNS, la tarjeta de la Seguridad Social, una fotocopia también del contrato y si puede ser contrato indeterminado. Es correcto. Absolutamente. Y bueno, en el contrato de trabajo siempre está el detalle también del periodo de prueba que uno tiene en un principio. Si idealmente uno ya lo pasó, mucho mejor para ayudar a la carpeta, ¿no? Es correcto. Las 3 últimas fichas de pago. La nómina. La nómina, exacto. Eso es muy importante también, porque algo interesante que comentaron la última vez fue la regla, que no es regla, de los 3 meses de alquiler. O sea, el salario debe ser 3 veces mayor superior al alquiler. Sí. Es una regla tácita, ¿no? Que no, en realidad no existe. Es más una costumbre en Luxemburgo, algo que se lleva haciendo desde hace un rato ya. Y bueno, eso quedó ahí, culturalmente eso está ahí. Entonces, bueno, los propietarios también se están acostumbrados a eso. Claro, pero no es una regla que se va a calcular así sobre papel. No es una ley, pero... No es una ley, exactamente. Pero eso ayuda, ya que estamos aquí haciendo la carpeta perfecta para hacer un alquiler. Bueno, eso sería lo perfecto, sería calcular ese presupuesto para un alquiler. Es verdad que ha visto el vídeo, ¿eh? Sí, sí. Porque se sabe todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, yo no me conozco la ley, Tamanaco, pero hablábamos en el corte que la ley es muy ambigua, lo decías tú. O sea, porque el propietario puede jugar con ciertas cosas. En el texto actual de la ley, en Luxemburgo permite, o sea, sí, es ambiguo. En cuanto a la vivienda. En cuanto al alquiler de la vivienda ahorita. Por eso que ahorita se está trabajando aquí en Luxemburgo, se están haciendo propuestas para una nueva ley para estructurar mejor todo eso y que sea más justo para todo el mundo también. Sí. Ese es el objetivo de la manifestación. Un punto, yo creo que el más importante o el que más le interesa a la gente ahorita con respecto a esta nueva ley es, por ejemplo, la comisión de agencia sería dividida entre 2. 50-50, el dueño y el inquilino. Porque de momento lo asume. Mira, la última vez nosotros dándole manotazos al micrófono y ahora está Manuel. De momento los gastos de agencia los asume totalmente el inquilino. Sí. Sí, eso es la costumbre y no hay nada que le obliga a hacerlo de otra manera a un propietario. Siempre se puede discutir con la gente, a veces eso me ha pasado también, conseguirme a propietarios muy simpáticos que entienden la dinámica, saben que hay gente que no es fácil porque si tienen CDD, no tienen CDI, porque tienen otra clase de plata que entra, como un revenu mensuel garanti, el salario mínimo garantizado, o cosas así. Algunas ayudas, sí. Entonces ahí a veces la gente está dispuesta a hacer un gesto, a intentar... porque sabe que es difícil. Hay dueños también que están muy conscientes de eso y ahí a veces uno puede negociar alguito y hacer las cuestiones mejor. Y más que, bueno, que siempre lo he dicho, o sea, tú pagas esa comisión que... Obvio, o sea, las inmobiliarias tienen que cobrar, pero claro. Es su servicio, pero... Es agente inmobiliario, no te va a decir lo contrario. Exacto. Pero pega. Además de eso, esos gastos de la inmobiliaria también, lo mencionamos la última vez, está el 17% del IVA que también hay que pagarlo. Y también lo paga el inquilino. Exacto. Sí. Sí, bueno, eso ya
Eso ya no es para la Eso gente. ya no tenemos nada que Eso no ver. es su culpa. Bueno, volvamos a Raquel, porque queríamos hablar precisamente de todas estas ayudas, que existen ayudas en Luxemburgo para la vivienda. ¿Cuáles son? Y también, bueno, sé que te estoy haciendo muchas preguntas ahora, pero ¿cuáles son esas ayudas y en qué caso se puede recurrir a esas ayudas? ¿En qué criterios son? Ok, entonces una de las ayudas se llama Garantie Locative de l'État, es la garantía del Estado. Y es el Estado garantiza al dueño que si él hace, o sea, llama a que la caución sea pagada porque el inquilino hizo algunas cosas en la casa, el Estado lo va a pagar. Okay. Y la obligación del inquilino entonces es que él tiene durante 3 años tiene que poner plata de lado, porque si el Estado tiene que pagar esa plata, uno tiene que devolver la plata al Estado. Okay, Entonces el Estado paga la fianza cuando uno se mete en el peso, que lo dijimos en el último programa, son 2 meses en general, ¿eh? 2 o 3, sí. 2 o 3, a veces. La ley establece un máximo de 3 meses, no se puede pasar de 3. Para la gente de Latinoamérica que nos escucha, fianza es en España, pero nosotros decimos adelanto, ¿ok? Porque en fianza en mi país es cuando estás preso y tienes que pagar para que te saquen. Estoy presa de Luxemburgo. Vale, fianza o adelanto, Okay. Vale. Bien. Aquí tenemos siempre un problema de lengua, ¿eh? Y otra ayuda se llama subvención de loyer, y eso es una ayuda que el Estado paga mensualmente a las familias para ayudar a pagar el alquiler. Es una subvención de alquiler, literalmente. Ahora, bueno, son ayudas que existen, pero los montones son muy bajos. ¿no? Con la subvención de loyer, esa depende de cuántas personas están viviendo en esa casa. Y, o sea, para una persona sola son 134 euros, que no es mucho. Sí. Y si hay una familia con 6 hijos o más, ya están al máximo, y el máximo es 234 euros. Que no es no es nada mucho. si estamos hablando de una familia con 6 hijos, pues ¿cuánto pagará de alquiler? Porque la casa tiene que ser grande, Por entonces eso, a lo mejor, claro, no es mucho. ¿En qué caso? Me imagino que también no solo hay que tener en cuenta el número de hijos, sino también a lo mejor el salario. ¿Cuáles son los criterios? ¿En qué situación se encuentra la gente que se dirige a ti como asistente social? Esas son la gente que tienen problemas para pagar todo, la casa, la comida, los gastos de los niños, lo que sea. Y para esas ayudas hay siempre un límite, ¿no? El alquiler tiene que ser 40% del total del ingreso que uno tiene como familia, ¿no? Como máximo, 40% del ingreso total. Sí. Y otra condición que es muy importante es que uno no puede ser propietario en Luxemburgo ni fuera, ni en el país de donde uno viene, porque entonces uno no tiene derecho a esas ayudas. Una pregunta, para el gobierno luxemburgués es fácil comprobar que no eres propietario fuera, ¿vale? Porque eso también me lo han preguntado, no se crean que estamos aquí, no, es muy fácil comprobarlo, me imagino que hoy en día con el ordenador y el sistema está todo centralizado y se puede comprobar muy fácilmente que tienes ahí una mansión en la Costa Azul, ¿no? Yo creo que aquí en Luxemburgo, bueno, lo pueden encontrar rápidamente. Al extranjero creo que es más difícil, ¿no? Hay países donde... Depende de qué país. Bueno, yo una vez apliqué una ayuda y me pidieron mis papeles de propiedad. Y entonces, cuando les entregué los papeles, bueno, tenía yo una mansión en las altas lomas de Petare, ¿ok? Claro, de cuando te tocó la lotería, antes de que empezaras a pagarme a mí los salones de Petare, ¿ok? De Petare. Vale. ¿Qué tal si vamos con otra canción y seguimos? Por supuesto, claro que sí, excelente. Bueno, y seguimos aquí hablando de este tema súper importante de la vivienda en Luxemburgo, Irene. Bueno, yo tengo una pregunta para Raquel. De todas las nacionalidades que hay en Luxemburgo, o sea, ¿cuál es el porcentaje más alto con el que trabajas? ¿Portugueses, no sé, latinoamericanos, árabes? Y sí, estuve viendo las estadísticas. Okay. y bueno, son portugueses, luxemburgueses. Y después hay otras nacionalidades, pero es muy, o sea, hay mucha gente de África. Sí. Hay cada vez más tengo impresión gente de Latinoamérica también. Y también toda la población de gente que se van de Siria y de Irak y países así. Pero esa gente que llega como refugiado, en principio tiene otro tipo de ayuda, no tiene por qué... Sí, pero eso es otro problema. Ellos llegan y van en foyer.
donde viven ahí, y normalmente a partir del momento donde ellos tienen los papeles aquí en Luxemburgo, o sea, el título de refugiado, normalmente tienen que salirse del foyer. Tienen que buscarse la vida ya. Y eso no es fácil. Claro. Y entonces lo que pasa es que los foyers entonces empiezan a cobrar alquiler, porque la gente entonces cobra las ayudas como el REVIS, el ingreso mínimo, y entonces pueden pagar alquiler. Sí. Y después esa gente trata de buscar casa en el mercado privado, pero la mayoría del tiempo son muchos, son familias grandes y no encuentran. Y se quedan años y años y años en los foyers. Los foyers son los centros que en principio acogen a los refugiados cuando llegan. Pero claro, como tú has dicho, una vez que tienen los papeles y el estatuto de protección internacional, ya uno tiene que salir del centro para que otros puedan llegar. Sí, Sí, sí. Por ejemplo, bueno. Es que yo tengo más preguntas, pero bueno, pero sigue. Adelante, Irene. No, sigue. No, la tienes allí, se te está cayendo. Dile ahí. No, yo quería saber, porque antes mencionabas la gente que bueno, que puede beneficiarse de esas ayudas. Y también hemos mencionado el REVIS, que claro, para la gente que vive en Luxemburgo a lo mejor sí es un término conocido, la gente que acaba de llegar a lo mejor no. Aquí en Luxemburgo tenemos lo que es el salario mínimo garantizado, que si tú tienes un salario que a lo mejor no llega al 1.900, 2.000, que es el salario mínimo, el Luxemburgo puede darte la diferencia para que llegues a ese salario. Pero aún así, cuando ya tienes el REVIS, o sea, el salario mínimo, aún así puedes pedir esta ayuda. Sí. No es que llegas a los 2.000 y ya el gobierno dice, pues ya te puedes... No, porque la gente que cobra REVIS es gente que están debajo de lo que llaman la límite de pobreza. 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 El umbral de la pobreza, le estoy de pobreza. Okay. Sí. Por ejemplo, Raquel, ¿es difícil trabajar con tantas culturas a la vez? No es fácil, no es siempre fácil, porque hay varias culturas donde, o sea, la gente que viene, por ejemplo, de Irak y de Siria, ellos... en los países de ellos tenían casas que son gigantes. Sí. Porque es así allá. Claro. Y llegan aquí y están en un foyer. Y eso es terrible. Es una habitación para una familia a lo mejor de 5 hijos, ¿eh? Sí, pero con otras familias de otros países, de otras culturas, o sea, y eso ya es muy difícil. Entonces, cuando empiezan a buscar casa, se imaginan poder encontrar una casa como tenían. Sí. Y entonces cuando ven la realidad que a veces, bueno, no sé, la cocina es pequeña, el cuarto no es gigante, es un shock cultural. Entonces uno tiene que tratar de explicarle que no es así, que aquí es diferente y no todo el mundo lo acepta de la misma manera. Bueno, yo les explicaría que ya que corten, pues son 6. Bastante ya. Vale, Jesús, creo que mejor que no te acerques a la oficina. Yo podría ser buen consejero. A ver, les voy a hacer un dibujo. ¿Cómo funciona esto? Y al contrario, la gente que viene, por ejemplo, de África, son acostumbrados a hacer mucha gente en un cuarto y a dormir todos juntos, porque es así. Sí, aquí no se puede. Sí, y entonces ellos no entienden o tienen más dificultades de entender que aquí las casas sociales tienen un cuarto por niño. No entienden. A partir de 12 años, como tú comentabas. No, eso no da sentido para ellos. Eso es un tema interesante porque he escuchado que las niñas no pueden dormir con niños. ¿Así? Sí. ¿A partir de 12 años? 12 años, sí. Y también, ¿es verdad que la sala de la casa es considerada un cuarto también? No. ¿O no? ¿El salón? El salón no. No, vale. Ajá. Okay. Bueno, me lo dijeron, entonces quería preguntarlo también. No, sí, pero bien. En la primera parte de este tema de la vivienda que empezamos a mencionar la semana pasada, decíamos que Luxemburgo está construyendo muchas viviendas sociales y yo dije que creía, pero no estaba segura, tú me lo confirmarás, que había 8 años de espera para poder tener un piso de esas viviendas sociales, ¿es verdad? Sí. Al principio, cuando empecé a trabajar, estábamos a 5 años y ahora nosotros decimos a la gente 10 años porque es más realista. Es más realista, 10 años. 10 años. Y eso es un mínimo, ¿no? O sea, hay gente que esperan 15, 20 años y no todavía recibieron propuesta, ¿no? Wow. O sea, que bastante. Y eso tiempo. o sea, Luxemburgo está construyendo viviendas sociales, pero aún así la llegada de tanta gente de fuera pues es superior. Sí, se prolonga más. Sí, se prolonga. Por información, algunos números. En el año 1900,
1905, había en Luxemburgo aproximadamente 240.000 personas. Uf. En 2015 esa cifra dobló, o sea, llegamos a 480.000 en el 2005. 2005. De 2005 a 2020, en 15 años, pues pasamos a 650.000 casi. Claro. O sea, en casi 100 años, Luxemburgo aumentó de 200.000 habitantes y en los 15 últimos años también de 200.000 habitantes. Por lo cual, con todo el tema del desarrollo urbanístico también es sumamente complejo aquí ahorita la construcción. O sea, para todo el mundo, para que todo el mundo tenga vivienda, es muy complicado. Es muy complicado. Es un reto muy grande para el gobierno luxemburgués, de hecho. Pero la gente que preguntaba en los comentarios que si había trabajo, pues dijimos, en la construcción creemos que hay mucho. Yo creo que sí, ¿no? En la construcción hay mucho trabajo. No, y es como, vuelvo y repito, o sea, las personas que están allí, si tienen bastantes horas de trabajo, ganan muy bien. Solo que de verdad tienen que esforzarse bastante. La gente que esté trabajando en la construcción. Sí. Sí, bueno, no sé, nunca he ejercido ese trabajo. Tampoco será el más fácil del mundo, pero... Claro, no, es difícil porque hay que tener en cuenta el clima, que ahorita debe ser horrible trabajar afuera. Bueno, pero también te digo que en España, cuando hace 40 grados, tampoco debe ser el mejor clima. Claro, así que, bueno. O sea, están todos sus pros y sus contras. Para todo. Vamos con la última canción y después ya volvemos para las últimas preguntas y para recordar los últimos detalles de cómo encontrar a lo mejor a Raquel, si alguien se quiere dirigir a ella. Sí, claro. Vamos allá. Y seguimos aquí en Despertar, pero ya por no mucho tiempo más, porque estamos en la última parte del programa y queríamos hacer, antes de que se vayan nuestros queridos invitados que tenemos el honor de recibir hoy, las últimas preguntas ya para que, la gente pues pueda resolver algunas dudas, aunque estamos seguros de que quedarán muchas más. Pónganlas en comentarios y a lo mejor podemos contestarlas en el próximo programa. Las últimas preguntas, Irene, porque de verdad te has sentido hoy... Mira que no van a pasar la factura, pero yo nada más te puedo pagar la TVA, que son 17%. Bueno, sí, hablaremos después del programa, a ver cómo podemos pagar a esta gente. Pero recuerdo que él ha ganado la lotería, yo no, ¿eh? Pues nada más el 17%, recuerda. Bueno, entonces queríamos, como yo te comentaba, Raquel, me gustaría que nos explicaras un poco para la gente que nos está escuchando y que está aquí en Luxemburgo y dice, pues a mí me gustaría saber cómo beneficiar de esa ayuda, porque yo pienso que tengo los criterios o necesitaría ese tipo de ayuda. ¿Qué tiene que buscar en internet la gente para encontrarte a ti o a quien pueda ser de la misma competencia? Ok. Para todo lo que es ayudas con las viviendas, cosas así, hay una administración que hace solamente eso y se llama Guichet Unique des Aides au Logement. Y lo encuentra muy fácilmente en internet, se encuentra en Ulrich y ahí tienen todo, las ayudas para alquiler, pero también las ayudas cuando uno quiere comprar algo. Y los formularios, y tienen también pueden ir en un sitio de internet donde pueden ver más o menos cuánto sería la ayuda que pueden recibir. Hay un simulador de calculador. Y ellos tienen las informaciones más precisas, más claras para esas ayudas, las condiciones, los papeles que necesitan, todo. Guichet Unique des Aides au Logement. Bueno, está en francés. Si a alguien no le quedó claro, que lo pongan en comentarios. Y está en Hollerich. Está en Hollerich. ¿Y qué queríamos preguntar más? Bueno, si la gente dice, ay, pero yo quiero hablar con Raquel, ¿es posible o no? Eso depende. O sea, yo trabajo en un oficio social. En Luxemburgo cada comuna tiene su oficio social. O cuando las comunas son muy pequeñas, hay un oficio social para varias comunas. Así que yo, por ejemplo, trabajo para la ciudad de Luxemburgo únicamente. Así que solamente la gente que está registrada en la ciudad de Luxemburgo pueden venir a la oficina social de la ciudad. Y nosotros estamos divididos en barrios, así que yo solamente puedo tomar la gente que vive en los barrios que yo estoy tratando, pero tengo otros colegas que también pueden atender a la gente si necesitan. Y además yo creo que hay, el español, a ver, no es una lengua oficial de Luxemburgo, pero hay mucha gente que lo habla. Bueno, en la oficina soy la única, así que el español no, pero... Raquel, yo quería animar a la gente. Mira, pero yo también quiero animar a la gente de tu lado, Irene, porque tú también trabajas ayudando a muchas personas. Bueno, es que lo que me está diciendo Raquel, a mí me suena de verlo. Yo trabajo, entre otras cosas, porque ya sabe la gente que yo hago muchas cosas, pero yo formo parte del equipo de interpretación de la Cruz Roja, entonces acompaño a mucha gente precisamente que llega con todas esas preguntas. Nunca hemos coincidido, Raquel, pero seguramente con algunos compañeros tuyos, asistentes
sociales que han tenido que explicar todo esto, porque claro, es que es mucho papeleo, es mucho, muy complicado para la gente, y me imagino que teniendo la barrera lingüística es aún más difícil, es que no me puedo imaginar. Pero ánimo, porque todo se supera. Claro que sí. Todo se supera. Y teníamos también preguntas para Tamanaco, como agente inmobiliario, lo recordamos. Claro. Es que es una familia que se ha concentrado mucho en la inmobiliaria, ¿no? Está muy bien. Y entonces, bueno, te la dejo a ti para que... Sí, ¿dónde te podemos encontrar, Tamanaco? Bueno, yo tengo una página en Facebook, bueno, y Instagram también, y Twitter, que es @tamanacoremax. Ok. Todo pegado, todo junto. Entonces me pueden conseguir por Facebook, por ahí me pueden conseguir, y yo tengo ahí unos ImoInfo, lo que yo llamé, que había puesto, que donde está informaciones tipo post-it, sobre cosas para todo lo que tiene que ver con la inmobiliaria, como sea tips. para venta, Como compra, tips. y para alquiler. Ahí tengo uno también que es con todo lo que hablamos hace rato de la carpeta, hacer la carpeta para poder alquilar algo. Ah, mira, qué Y si no hablas francés o ningún otro idioma y hablas español, puedes Y llegar. ahí en esa página consiguen mi número de teléfono, mi correo electrónico, y estoy terminando una página web también que pronto estará por ahí, retamanaco.com. Sencillísimo, todo pegadito. Y ahí también habrá mucha información para todo eso. Bueno. Y si a alguien pues no le ha quedado claro lo que sea, nos lo pone en comentario y los ponemos en contacto, bueno, por lo menos con Tamanaco, con Raquel a lo mejor no podemos. Antes me gustaría terminar mencionando algunos puntos que a lo mejor son diferentes en cuanto a la vivienda aquí en Luxemburgo con lo que yo he podido observar en España. Son cosas que me sorprendieron cuando yo llegué aquí a Luxemburgo y que recuerdo que sorprendieron también a mis padres. Y no sé, me vais a decir si en Venezuela es lo mismo o no. Y si os resulta gracioso, porque bueno, vosotros sois luxemburgueses, pero aquí en Luxemburgo yo recuerdo que cuando llegué, porque los españoles somos muy pequeños, ¿no? Y entonces los luxemburgueses son muy grandes. Y recuerdo que mis padres, los pobres, ellos cuando se miraran al espejo, porque claro, nosotros alquilamos un piso y no nos dejaron casi nada, estaba no amueblado, pero había un espejo y estaba muy alto. Entonces mis padres tenían que mirar al espejo así, de puntillas. ¿De verdad? Sí, sí. Y después me he dado cuenta que es verdad que no era una broma. Hay muchas cosas que están pues a la medida de los luxemburgueses. Mira, pero esa es una ofensa para Jesús Calleja que estuvo aquí, porque Jesús Calleja es alto. Sí, pero será la excepción de España, pero los españoles son muy pequeños. Puede ser de donde te viene. Bueno, no es algo que os haya llamado. ¿Cómo te decían a ti? ¿Pilotenico o Tarzán de Bonsai? El mosquito. No, pero yo para España soy normal, pero para Luxemburgo pues soy, no sé, la pulga. Bueno, y otra cosa que ya lo mencionamos la última vez es que en Luxemburgo, y eso sí que estaréis de acuerdo conmigo, no hay ventanas con rejas. No, para nada. Pero en España es casi imposible encontrar una ventana sin reja. Es una invitación a róbame. Bueno, otra diferencia es que yo no sé si aquí en Luxemburgo se lleva esto del bidet. Sí, del bidet, claro. ¿Sí? Pero no se ven casi, ¿eh? Eso es una cuestión que en muchas visitas que yo he hecho de casas, más que nada para alquiler, la gente me hacía la atención, así, mira, y el bidet no tiene bidet, estoy buscando algo con un bidet. Sí, pues. Aquí no hay bidet, aquí no, es muy raro. No. Las casas viejas a veces, pero muy viejas, pero realmente eso no es algo muy común ya aquí. Y los que tenían ya la quitaron para poner otra cosa ahí, entonces el bidet es algo que la gente no está acostumbrada. ¿Y quién pide un bidet? ¿Qué nacionalidades piden un bidet? Porque tampoco en todos los países. De hecho, lo último que me sorprendió, bueno, ya en América Latina, en Venezuela, no sé tú, pero en la casa allá en Mérida, bidet por todos lados. Pero los árabes también me di cuenta, todos los que vienen de por esos lares también se hicieron el comentario y me sorprendió un poquitico. Lamentablemente yo no sé nada de esa gente realmente cómo viven y todo eso, menos lo que uno escucha por ahí y muy interesante. Mira, pero vea, ahí sale la oportunidad de emprendimiento, Tamanaco, porque cuando las personas te piden un bidet, tú llegas y te creas uno de plástico inflable. Claro, no, claro. Y te lo pones ahí alquilado. Debe conseguir soluciones. A construir bidets. Pero ya tengo un buen truco, le voy a decir, no, es que aquí la gente es más alta. ¿Ves? No es el bidet, de hecho. Y toma el espejo. Genial. ¿Ves? Aquí estamos para ayudar. Bueno, pues ya nos toca terminar y antes pues queríamos recordaros que estamos en las redes, estamos en YouTube, estamos en... ¿Dónde más estamos? Estamos en YouTube, eBooks, en Despertar Luxemburgo y también estamos en Instagram, Facebook y TikTok como despertar.luxemburgo. Despertar.radio Latina. Perdón.
Duerme. Algún día me lo sabré. Y queríamos decirle gracias pues también a Judith, que está detrás de la cámara, por eso no la veis nunca, pero siempre está aquí con nosotros, nos ayuda, es la que monta los vídeos, la que nos lleva a las redes y bueno, es un amor de persona, así que mil gracias y como no, pues mil gracias también a nuestros invitados que habrán resuelto muchas dudas de nuestros seguidores, así que gracias por habernos acompañado en este día. Sí, un placer. Suerte y bueno, a lo mejor hasta muy pronto. Sí, mira, y me encantó tenerlos porque son otros venezolanos más que conozco. Me siento invadida, pero nada, y recordar a nuestros seguidores pues que estamos aquí el sábado que viene, todavía no sabemos de qué hablaremos, pero tocaremos el tema, puede ser de la salud o de la educación. Ustedes comenten. ¿Cómo venir con hijos aquí a Luxemburgo? Sugieran y veremos qué pasa. Ok. Besos. Hasta luego.